Devon Larratt ha decidido cruzar la línea, olvida el Devon técnico y resistente que conocía, ahora es más resistente, para enfrentar a la bestia parda de Vitaly Aletin, la montaña rusa o el monstruo siberiano. Este fin de febrero, Larratt nuevamente ha mutado a 300 libras de peso en su más reciente actualización, quizás suba un poquito más, aproximadamente 136 kilos, que haya llegado antes, 7.000 calorías y entrenamiento de 8 horas, aproximadamente 8 horas y medio. En este caso, bueno, ya sabemos la lesión de Levan, el mundo puso sus ojos a la zurda, y aunque Vitaly Aletin es el favorito, aunque las encuestas han cambiado, Devon está ejecutando un plan que muchos llaman suicida y otros llaman genial. Pues este nuevo peso, nuevamente tener la palanca más larga del planeta. Saludos, amantes de la lucha de brazo. Bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso, el nuevo camino de Devon Larratt para ganarle al Vitaly Aletin. Un nuevo plan que, si digamos, él empezó como en diciembre avanzado, no recuerdo exactamente la fecha. Diciembre avanzado, cuando recuerdan que sorprendió Levan Sanginashvili. Si mal no me equivoco, Levan no se lesionó, creo que cerca del 24 de diciembre. Se lesionó creo que el 23 de diciembre. O sea, más o menos en esa fecha fue que se anunció el combate de Devon Larratt con Vitaly Aletin. O sea, quiere decir que menos de 2 meses, Devon Larratt ha aumentado esa cantidad de peso. Él estaba en 122 kilos. Se ha subido aproximadamente 14 kilos hasta la fecha. Repito, fue aproximadamente cuando se lesionó Levan Sanginashvili, aproximadamente el 23 de diciembre, si mal no me equivoco. Coloqué la casilla de comentarios si me estoy equivocando. Y en este caso 23 a 23 en un mes, menos de 2 meses para enfrentar a Vitaly Aletin. Es un aumento de peso de calidad. No sabemos, le he visto la pancita, le voy a la raza, se le he visto unos brazotes, pueden ser los ángulos, pero es bastante interesante. En este caso, Larratt mide aproximadamente 1,96 centímetros, pero siempre obviamente mantuvo su peso funcional. Él normalmente pesaba 120 kilos en promedio, pesa 122 kilos mutado, pero normal, digamos en descanso. Ahora su dieta lógicamente es una tortura de 7.000 calorías para forzar su cuerpo a sostener esas 300 libras, quizás suba un poquito más, quizás llega a 140 kilos. Pero el dato clave no es solamente la comida, lo he recalcado varias veces, sino los 7 litros de agua que se consume al día. Él confesó que él no era un amante del agua. Sabemos que el músculo y el cuerpo está repleto de agua. Cuando va pasando la edad, aproximadamente tenemos de 70 y algo por ciento, llegamos a un 60 y algo por ciento de agua. Recordar que el glucógeno por cada gramo de glucógeno son 3 gramos de agua. Y en este caso, repito, al consumir más agua, obviamente te vas a ver más voluminoso. En este caso, el agua especial que tiene, lógicamente es con electrolitos magnesio y potasio, que obviamente lo ayudan obviamente a mutar. También le ayuda a evitar obviamente calambre, asegurar que los tendones y músculos estén súper hidratados bajo una presión lateral extrema. Está optimizando su química interna para que su brazo izquierdo no falle bajo el peso de Aletin. Ahora, con respecto al entrenamiento de 8 horas, que me lo comentaron, yo no lo he visto exactamente, pero medio vi, de 8 horas y media. Yo no creo que sea lineal, sino que obviamente se habla de 8 horas y media, que igualmente es algo brutal, con ciertos descansos. Por ejemplo, hace un ejercicio, descansa, no sé qué sé yo, 10 minutos y algo así, porque también tiene que comer, ¿no? Algo bizarro. En este caso, las 8 horas de entrenamiento al día desafía obviamente cualquier recuperación deportiva. Sabemos que esta es una bestia parda, que usan cosas raras. Igualmente, con cosas raras, eso no quiere decir que no te vayas a lesionar y que estás exagerando. Devon Larratt no está haciendo pesas tradicionales, como siempre. Está haciendo un acondicionamiento de volumen masivo. Su objetivo es que su brazo izquierdo sea una estructura inamovible. Al entrenar, lógicamente, tantas horas, busca que su sistema nervioso se adapte a la fatiga total, para que cuando Vitaly intenta abrir su mano en la mesa, simplemente no encuentre un punto débil. Es un entrenamiento de resistencia mental como física. Sabemos que Devon Larratt digamos que está capacitado para eso. Obviamente, esto tiene sus pros y sus contras. Los pros, obviamente la masa con 300 libras que él tiene que llegar, si llega a 140 kilos mejor. Su centro de gravedad es mucho más difícil de mover. Hidratación y minerales, menos riesgo de una fatiga neuromuscular repentina. Y obviamente el factor psicológico. Vitaly sabe que Devon
no es para tan fácil para Devon ser tan pesado, y esto subir tan rápido también requiere o ocasiona un desgaste en general que para él no es cómodo. Vitality está en 145 kilos, quizás puede llegar a 150, no sabemos. Lógicamente hacemos las contras de la RAT. Obviamente la palanca de Vitaly, la Aletín tiene el antebrazo más largo del circuito, pero si logra pasar por encima de la mano de Devon, el peso extra de la RAT no servirá absolutamente de nada. Igualmente, repito, sigue siendo más pesada la Aletín, pero no es lo mismo pesar un 145 contra un 120. Recuerda lo que le pasó a Devon Larratt contra Levance Ginebili, que igualmente no tiene ningún chance, pero si Devon Larratt hubiera pesado 140 kilos, hubiera sido otra cosa, aunque igualmente el peso hubiera sido insuficiente. Obviamente la velocidad versus masa, puede un Devon de 300 libras reaccionar al top roll explosivo de Vitaly. El exceso de peso puede hacerlo más lento en la salida, quizás. Para mí no, porque obviamente para mí eso va a ser una crónica de muerte anunciada, donde la Aletín va a arrancar de forma explosiva. Ya lo comenté en un video anterior, si no lo has visto, y Devon Larratt lo va a intentar frenar con un King Move, y va a intentar hacer lo mismo que intentó hacer Michael Todd, y lo mismo que intentó hacer Artyom Morozov, pero con otra herramienta. Lógicamente Vitality va a ser el favorito, el número 1 del mundo. Yo he comentado varias veces las debilidades que tiene el Aletín. Para mí no es tan indestructible a la zurda, a la derecha quizás, o ambas no están indestructibles. Pero Devon Larratt lógicamente no es un novato, es un estratega y ya ha estudiado bastante al Aletín. Es el hombre más inteligente del deporte en los últimos años, junto al retirado John Bersen. Y en este caso esta versión de pesada de Devon Larratt obviamente va a traer una pelea bastante fuerte a la Aletín. Personalmente yo no creo que vaya a terminar a 0, así pierda Devon Larratt. Yo no creo que pierda, pero esa es mi opinión. Y en este caso, otras cosas que también se ha comentado mucho, cosas que tiene la Aletín. Recordad, y lo he indicado varias veces, a nivel general, todos los canales que han puesto, los canales interesantes, o interesantes no, los canales más conocidos en el habla inglés, incluido el Instagram de la empresa y el YouTube de la empresa, siempre dan estadísticas a favor de la Aletín a un ritmo exagerado, entre 67% a 70% de la Aletín. Sabemos que no es lo mismo estos canales a el canal de Devon Larratt, donde teóricamente son fanáticos de Larratt y van a favorecer la encuesta, que él nunca ha puesto una encuesta. Si lo pusiera, obviamente lo van a dar a favor a él, pero se ha revertido el resultado. El último resultado que se dio en encuesta fue un 57% a favor de Devon Larratt, o sea, 57%, y eso es algo bastante increíble para los fanáticos de deporte. Quizás los que les gusta mucho el deporte, tan fanáticos, atletas, que han votado, quizás vieron algo a favor de Devon Larratt y algo en contra de la Aletín. Cosas en contra de la Aletín, se hablan de muchas cosas, que uno, él supuestamente arrastra una supuesta lesión en el codo, que la tiene mucho antes del combate contra Morozov, que aunque no es una lesión grave, molesta, y quizás puede ser lo último, o uno de los únicos puntos de ataque que pueda tener de volar en contra de Vitaly Aletín. Quizás sí, quizás no, y esto quizás sea un punto, repito, a favor de Devon Larratt, a intentar ganarle a esta bestia como tal. También recientemente cada uno habló de sus debilidades y sus fortalezas. Cada uno aceptó cada una de sus debilidades y fortalezas sin chistar, y lógicamente es así. Sabemos que Devon Larratt tiene su desventaja, siempre la ha tenido, y igualmente Vitaly Aletín quizás por ahí pueda aplicarse algo, pero ambos tienen, digamos que ambos son parecidos en el camino en el cual llegaron, derrotando a casi la mayoría de atletas que enfrentaron. Y para mi opinión, repito, yo veo más a Devon Larratt motivado, porque el Aletín ya tiene la faja, obviamente no quiere perder, no va a querer, va a querer seguir siendo el número 1, pero Devon Larratt tiene la motivación de que le hayan puesto en bandeja de plata ser el número 1 de la izquierda sin haber pasado
combatir a otros atletas que pudo haber enfrentado antes, como el propio Jablonski, como el que está más enfocado ahorita a la derecha, como el propio Muratov, que se arrugó, como el propio, bueno, que con Muratov iba a ser en 115 en diciembre, como el propio Dadikian, que sí se arrugó, y al saltar esos pasos le dieron una oportunidad dorada que quizás hubiera tenido que esforzarse más para pasar, porque en teoría, que por cierto, como ven, el combate entre Muratov y Morozov no se va a dar. Ellos no deciden en la empresa si van a, ellos pueden retarse, o Muratov puede retar lo que quiera en redes sociales. Él quería combatir este febrero, hasta donde sé, este combate no se va a dar porque Muratov, la princesa Muratov, él no decide qué hacer por aquella empresa. Él no decide yo voy a ir tal fecha porque yo quiero ir súper pesado porque soy malo. Ron Buster debería indicar y poner los puntos sobre 10. Cuando tú vuelvas tienes que ir en 115 y devolver la faja de 105 kilos. De hecho deberías devolver las 2 fajas y ese día va a ser a campeonato. En 115 kilos si quieres volver. El resto, y esa fantasía de ese combate Morozov contra Muratov, y también menos mal que no se dio porque hubiera sido una contra para Morozov, que no está al 100%. Morozov teóricamente va a estar al 100% o cerca del 100% en junio, que también lo habían tratado supuestamente a la derecha, que Hermes Gasparín lo quería creo que también en junio. Recordar, por cierto, las personas que están interesados en, y esto es publicidad, en el libro La Biblia del Argüesting y la 100 formas de rutina de lucha de brazos. En este caso, oferta con el código de descuento SUPERPAPU por la página PayHip, donde ambos libros costan 35, lo vas a 30, y con el código de descuento SUPERPAPUS van a llevar los 2 libros por $25. Recordar colocar el igual de la página los guía, al link en la descripción, la página los guía, y en este caso pueden pagar con tarjeta de crédito, débito o PayPal, todo directamente con la página, una página inglesa dedicada a la compra y venta de productos. Entonces ¿ustedes qué opinan de esta nueva mutación de Devon Larratt? La locura de entrenar 8 horas, de comer como un animalito del monte, y si tendrá algún tipo de chance contra la Leti. Para mí esta versión tiene bastante que ofrecer y falta poco para el combate, exactamente 13 días para el combate. Ya nota final, abrazo para ustedes.